Iniciará mañana en La Habana muestra de filmes dedicada a Carlos Gardel, organizada por la Cinemateca de Cuba. Celebrarán a finales de este mes en Cuba el primer Congreso Iberoamericano de la 10ª y el verso improvisado. Y dedican Día Sagrado de la Trova que realizan cada mes en la sede nacional de la UNIAC a la agrupación musical Manguaré. Saludos desde La Habana, es miércoles 14 de septiembre de 2022 y abrimos la emisión centro de esta semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Como parte del programa que la Cinemateca de Cuba ha preparado para el presente mes, iniciará mañana en esta capital el ciclo filmográfico argentino Gardel Cada Día Canta Mejor. La muestra, que se extenderá hasta el próximo día 25 con sede en el Cine 23 y 12, exhibirá cintas restauradas de ese país sudamericano. Al inicio de este noticiero le contamos más. El día que me quiera, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. La Cinemateca de Cuba sabiamente ha preparado un ciclo de cine clásico argentino para los espectadores cubanos. De esta manera aflora la posibilidad de revisitar piezas fílmicas que para varias generaciones será un retorno al pasado, a la niñez, a la juventud, cuando Carlos Gardel se adentró en la cultura de nuestro país. Entre el 15 y el 25 de septiembre vamos a tener 10 películas argentinas, cine clásico, homenaje a Carlos Gardel, que se inserta dentro de una jornada que dedica la Embajada de Argentina en Cuba a la vinculación entre el tango y Cuba, que ya está desarrollando actividades desde la semana pasada, y bueno, es nuestra contribución como Cinemateca a esta jornada. Vamos a tener entonces la inauguración con la película El Día que me quieras, una de las grandes películas de Carlos Gardel, y después continuaremos con otras de las películas que grabó Gardel en los Estados Unidos con la empresa Paramount, con el director John Reihart, que es de los grandes directores de esta compañía. Rechiflado en mi tristeza, te busco y veo que has sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Ese día también tendremos, antes de la película, un pequeño momento de tango en el lobby del cine para introducir la película, que será presentada por el embajador de Argentina en Cuba y por Luciano Castillo, que es el director de nuestra Cinemateca. Momento importante del ciclo constituye la proyección del documental Así cantaba Carlos Gardel el jueves 22 de septiembre. Que es una muestra importante de la manera de hacer de Carlos Gardel, y es imprescindible para los que aman a Gardel y para los que aman el tango. La sede principal será el Cine 23 y 12, siempre a las 6 de la tarde, de miércoles a domingo. El día que me quiera, la rosa que engalana. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Y otro evento cultural se prepara también para este mes de septiembre en la capital cubana. El Centro Iberoamericano de la 10ª y el verso improvisado, la Oficina de Investigación y Promoción Cultural Indio Naborí, la Comisión Nacional de la UNESCO y la Casa de Cultura Latinoamericana y Caribeña invitan a poetas, repentistas, escritores, músicos, promotores culturales e investigadores de habla hispana a participar en el primer Congreso Iberoamericano de la 10ª y el verso improvisado, que tendrá lugar del 28 al 30 de este mes. La colega Elindrix nos pone al tanto. El Centro Iberoamericano de la 10ª y el verso improvisado prepara el primer congreso dedicado a ese género musical y en honor al destacado poeta cubano Jesús Horta Ruiz, el Indio Naborí, a 100 años de su natalicio. Del 28 al 30 de septiembre, el certamen teórico reunirá en La Habana a poetas, repentistas, escritores,
músicos, promotores culturales e investigadores de la región para intercambiar experiencias sobre el desarrollo y consolidación de la décima en la lengua española. El cónclave permitirá el abordaje de temáticas relevantes en torno a la combinación de música y ritmos conversos, tanto en su variante escrita u oral, que forman parte de la cultura popular en el país. Otras cuestiones a debate serán la enseñanza de la décima y el verso improvisado, la gestión de certámenes internacionales dedicados a esa manifestación, así como el empleo de las tecnologías, las tendencias rupturistas y de experimentación o el trabajo con las nuevas generaciones. El evento celebra además la primera década de la declaración del repentismo y el punto cubano, ambos géneros muy arraigados en las zonas rurales del país como patrimonio cultural inmaterial de la nación y de la humanidad respectivamente. Elin Drix, Noticiero Cultural. Ahora hacemos una pausa en nuestra agenda informativa de miércoles para compartir mensajes promocionales. En el próximo segmento, mi colega Magda Resic dialogará con un importante investigador y compositor mexicano. No abandone la sintonía enseguida. Estoy de vuelta. Aire de luz. Encuentro con poetas de dos generaciones conducido por la escritora Basilia Papastamatiou en el Centro Cultural Dulce María Loinás. Aire de luz. Lo decíamos en titulares, la Sala Villena de la Sede Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba acogió este martes el espacio El Día Sagrado de la Trova, dedicado a la agrupación musical Manguaré. Más detalles en el siguiente reporte. Cantautores cubanos se unieron en un nuevo encuentro del Día Sagrado de la Trova en la Sala Villena de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. El espacio, creado por el trovador Vicente Feliú, se dedicó de manera especial en esta ocasión a la agrupación Manguaré, iniciadora del movimiento de la nueva trova en nuestro país. Uno de sus artistas fundadores, Santiago García, estuvo presente en el encuentro, donde rememoró anécdotas de los años iniciales del grupo e interpretó temas memorables de la cancionística cubana. Una nueva cita donde la melodía de la guitarra, la trova y los reencuentros entre amigos y creadores fueron protagonistas. Nailey Vecino Pérez, Noticiero Cultural. Y precisamente la Asociación de Músicos de la UNIAC entregó recientemente el Premio Internacional Miguel Matamoros a un importante investigador y compositor mexicano. Con él dialoga mi colega Magda Resic en su segmento de entrevistas en primera persona. En primera persona, tengo hoy el inmenso placer de recibir a uno de los más notables intelectuales mexicanos contemporáneos, hombre de una vida multifacética, que lo mismo lo podemos ver implicado en la promoción de lo mejor del arte y la literatura de su Mérida querida, que lo podemos ver empleado a fondo en la escritura, en ese dominio de la poesía que nos representa y nos redime como latinoamericanos, en su culto al teatro y a todas las buenas letras, pero también es un acucioso investigador, especialmente de la música yucateca y también un conocedor profundo de la cultura cubana. Mucho tenemos que agradecerle a Luis Pérez Sabido por esa cercanía, esa amistad, por esa contribución al desarrollo del patrimonio que nos identifica y nos une. Pero también esa gratitud se prueba en gestos y recientemente la Unión de Escritores y Artistas de Cuba le acaba de otorgar, a propuesta del doctor Miguel Barnett, su presidente de honor, el Premio Internacional Miguel Matamoros. Así que con esta reconocida personalidad mexicana estamos hablando hoy en primera persona. Bienvenido a nuestro Noticiero Cultural, un placer muy grande. Muchas gracias, Magda, gracias por invitarme. Bueno, este es un camino de ida y vuelta que usted conoce muy bien, porque Cuba, Yucatán,
Cuba, México, son como dos naciones que se abrazan, pero especialmente en lo cultural. De esa relación intensa entre Cuba y México, desde la perspectiva cultural, ¿qué usted destacaría? Quiero destacar primero que la República Mexicana políticamente pertenece a México, pero culturalmente es parte del núcleo del Caribe. Somos Yucatán, el norte de Colombia, el norte de Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Cuba. Muchos géneros se inician en un sitio y continúan en otro, se interrelacionan. ¿Por qué? Porque pensamos igual. Nos bañan las mismas aguas, tenemos el mismo costumbrismo, somos abiertos, directos, francos y herederos cósmicos de una región maravillosa que ha dado a grandes poetas, a grandes compositores. La poesía es un elemento que diríamos que late en usted permanentemente, tanto por la emoción que se respira cuando usted habla, cuando investiga, cuando publica, pero la poesía no parece ser para Luis Pérez Sabido un fenómeno solo de la inspiración del momento, sino como algo que lo acompaña a diario, en su modo de vivir y de expresarse. ¿Qué es poesía? Poesía es amor. Y amor es el que se da, no el que se espera. Me dicen todos mis amigos, oye, siempre tus poemas de amor siempre son positivos. Es que no existe el amor negativo. El amor mayor es el amor de Dios. Y si recibimos un amor, es el que damos. La gente confunde el amor que da con el que recibe. El que recibe es patrimonio del que lo da y lo puede otorgar en los términos que quiera. Uno es responsable del amor que da. Y ese hay que darlo sin límites y con limpieza. Y la poesía entonces está en todo. Es el amor. Claro, está en todo. Si tienes amor, tienes poesía, vives armónicamente contigo, vives armónicamente con tu medio, con las gentes que te están próximas, con las gentes que tienes enfrente, con las gentes que ya conociste, con las gentes que vas a conocer, con las gentes que vivieron en otras épocas, si les manejo el amor. Luis Pérez Sabido ha incursionado también con mucho éxito en el mundo de la música, en la composición. Mis poemas han sido musicalizados. Tengo 170 poemas musicalizados. Y por Dos grandes, de ellos, por Manzanero. Que en el 93 me musicalizó Yo sé que volverás. Y a partir del 94 fue grabado por Manuela Torres, Luis Miguel, Tania Libertad, Cristal, Chamín Correa, el propio Manzanero y muchas voces de privilegio de la América Latina. Eso se ha convertido como en mi credencial internacional. Así ¿verdad? es, y también su conocimiento sobre la música que nos identifica y nos une también. Claro que sí. ¿Cuál es esa música que usted destacaría como la que logra tender puentes entre Cuba y México? Dos. El bolero, iniciado en 1883, y que en su acompañamiento guitarrístico, según el gran investigador cubano Argelier León, tenía implícito el punteado y rasgado propio de la trova yucateca. De modo que Yucatán está presente en la génesis del bolero cubano. ¿Por qué? Porque desde 1881 hay una línea naviera cubana-americana que unía Nueva York con La Habana, el puerto de Progreso, Yucatán, Veracruz, Nueva Orleans y Nuevo La Habana. Por allá salieron muchos yucatecos a La Habana y por allá llegaron muchas gentes, el teatro cubano, la zarzuela, el costumbrismo, la comida criolla, ¿verdad? Y luego vino otro género musical cubano. Bueno, ese es el género cubano. El otro género surge en 1908 en Mérida, Yucatán, y en 1908 recibimos a Cindo Garay y a Alberto Villamblón y a un director musical, Luis Casas Romero, que oye en Progreso la primera clave yucateca. La noche llegó. 2 años después, crea en La Habana la criolla cubana, que guarda semejanzas rítmicas con la, ¿verdad? Luis Casas Romero. Entonces, allá es Yucatán aporta y Cuba define. Y consolida ese apoyo. En el caso del bolero, es Cuba la que lo hace y ese acompañamiento rítmico viene de los viejos sones cubanos. Eso lo sabe poca gente. ¿Y qué es? Eso nos hace más o menos. No, nos hace más hermanos. Así es, así es. Y otro tema que nos une mucho es el son, porque el son se ha universalizado y nos identifica mucho. Pero en el caso de usted, yo sé que
porque lo vi expresarse en la sala Nicolás Guillén cuando le entregaron el premio en la UNIAC. Yo sé que para usted la figura de Miguel Matamoros, que es el nombre que lleva este premio internacional que le ha sido conferido, es algo que merece estar en la gloria. Es decir, si hablamos de un parnaso de estrellas cubanas que deben estar allí, sin dudas Matamoros y sin dudas el son. ¿Qué nos comenta al respecto? Bueno, el son es enteramente cubano. El son es Matamoros, pero Matamoros llega en 1929 a Yucatán con el trío Matamoros, ¿verdad? Y las notas periodísticas de Mérida, de la revista Púrpura y Oro, había de verlas, elogiosísima, lo mejor que ha llegado además. Gustó tanto el son, porque era una temporada larga, que varios compositores yucatecos hicieron sones. Uno de los más conocidos es Quisiera ser golondrina, que hizo Güelo Rivas, y que luego grabada con su autor, con la orquesta del Quibarito Hernández, recorrió toda América Latina. Entonces el son se hizo nuestro, pero es enteramente cubano. Pero es de esos puentes que nos unen y nos identifican. Usted ha sido profesor, es un promotor cultural impresionante, porque hay que leer su biografía para entender el alcance y la dimensión de su capacidad como promotor. Pero, ¿por qué tanta insistencia en el arte y la literatura? En que el arte y la literatura progresen. Bueno, quiero decirle que el más grande poeta del siglo XIX mexicano nació en Yucatán, José Peón Contreras. Y en 1878 en México estrenó 10 obras dramáticas y por la cuarta obra recibió las palmas académicas, pero había un joven a su lado, un joven cubano destacadísimo que llegó de 22 años para ejercer el periodismo crítico y se pegó mucho a Peón Contreras. Cuando se refería ahí le hablaba el enorme Peón. Ese es José Martí, el héroe nacional cubano. Entonces, desde 1878, las figuras de José Peón Contreras, el más prominente literato de México, y José Martí, el hombre de Cuba, el héroe, el poeta, el personaje, son amigos. Entonces allá viene esa entrañable amistad. Y Peón Contreras, 2 años después, escribe la letra de la primera canción de la trova yucateca. Bueno, pues son muchos los aspectos que nos unen. Cuando le dicen Cuba a Luis Pérez Sabido, ¿en qué piensa? ¿Qué es Cuba? En mi otra casa. Qué lindo. Es sí. su otra casa. Quiero decirle también que yo conocí a Esther Borja. Yo platiqué con ella, cenábamos con Esther Borja, conocí a Frank Domínguez. Frank Domínguez murió en Mérida y desde el 92 vivía allá. Yo gestioné que Frank Domínguez figurara como director musical del Teatro Peón Contreras para que tuviera facilidad en su papel. Y luego Frank Domínguez en 2005 se nacionalizó mexicano, pero él nos decía, ¿qué nacionalidad tienes, Frank? Pero yo soy cubano, chico, pero mi otra nacionalidad es yucateca, no decía mexicano. Entonces, hay muchos vínculos y tengo yo amistad con Miguel Barnet desde el 2013 que visitó a Yucatán y lo conocí, y con el doctor Jesús Gómez Cairo, eminente, que lo conocí desde que era director de un centro de investigación. O sea que bendito sea, estos años nos han servido para vincularnos cada día más, ¿verdad? Y ahora conocí a Corina. La actriz. Y me invitó porque tengo obra dramática, obra en verso de teatro, para venir al festival de teatro, y yo encantado de la vida. Bueno, pues lo recibiremos siempre con mucho placer. Quiero agradecerle profundamente al doctor Luis Pérez Sabido, a ese gran investigador, escritor, poeta, promotor de la nación mexicana, especialmente con esa pasión que tiene por la tierra yucateca y por su cultura. Y con esa amistad tan grande que le profesa Cuba, quiero agradecerle su presencia hoy en el Noticiero Cultural. Cuba le rinde honores y eso tiene toda la fundamentación del mundo, porque es uno de esos puentes esenciales para interpretar el arte y la literatura que nos distinguen. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro Noticiero Cultural. Tiempo de hacer otra pausa en esta emisión y luego de los mensajes promocionales abriremos nuestra sección Contrapunteo para continuar el debate que sostenemos esta semana acerca de la tradición y contemporaneidad del circo cubano. No se vaya de la sintonía, enseguida estoy de vuelta.
Revisamos ahora los mensajes que hemos recibido para participar en el debate que sostenemos esta semana en nuestra sección Contrapunteo sobre el circo cubano, su tradición y contemporaneidad. Julio César nos escribe desde Camagüey. Él recuerda las funciones del circo de esa ciudad durante los años 80. Les comparto su mensaje. Dice él: el circo Camagüey era un gran espectáculo. Ahí se podía disfrutar de todas las especialidades circenses. Noto ahora en las funciones de circo a las que asisto que faltan especialidades. Ya no se puede disfrutar, por ejemplo, de las evoluciones sobre la cuerda floja o de aquel maravilloso espectáculo que era el salto del pájaro. ¿A qué se debe estas ausencias? ¿Hay problemas con la formación?, se pregunta Julio César. María Elena de Baracoa cree que es posible promover el trabajo de pequeños grupos circenses en las comunidades. Ella sabe que es difícil que las carpas del Circo Nacional lleguen a todas partes, pero grupos de artistas se pudieran presentar en casas de cultura, círculos sociales y plazoletas de pequeñas localidades rurales. El amor por el circo, según María Elena, nunca va a desaparecer. Desde Plaza de la Revolución nos escribe Anester. Ella es admiradora del Circo del Sol, que en su opinión ha renovado el arte circense universal. Cree que en Cuba se forman excelentes artistas, pero a veces falta una concepción integral del espectáculo. El circo es un arte integrador, concluye ella. Y ya por último recibimos el mensaje de Migdalia desde Santiago de Cuba. Dice Migdalia que el que tenga dudas sobre la popularidad del circo en Cuba, que vea las imágenes del Teatro Heredia repleto durante el más reciente Festival Internacional Circuba. El circo nos hace felices y eso es muy importante en los tiempos que corren, concluye Migdalia. A los desafíos del circo en Cuba se referirá mañana en este estudio Milagros Luis Alonso, directora del Circo Nacional de Cuba. Como siempre le digo, usted todavía tiene tiempo para participar si nos escribe a nuestro correo electrónico contrapunteo.nc@cubarte.cul.cu. También puede hacerlo dejándonos un mensaje en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Y al cierre de esta emisión evocamos a un gran escritor de nuestra América, autor de una vasta obra que abarca la crítica literaria, la poesía, el ensayo y la narrativa. Mario Benedetti, el intelectual más universal de los uruguayos, nació un día como hoy de 1920. En unos 80 libros, traducidos a una treintena de lenguas, su legado abarca diversos géneros: poesía, ensayo, crítica literaria, cuento, novela e incluso humor. A modo de homenaje desde el Noticiero Cultural, recordamos la trayectoria intelectual de quien fue un gran amigo de Cuba. Mario Benedetti tiene el privilegio de la obra compartida. Sus versos ya no son solo sus versos, son también los de millones de personas que los memorizaron y los repiten aquí y allá, como si esos poemas hablaran sobre ellos mismos y sus circunstancias. Esa felicidad, al menos con mayúscula, no existe. Después de la alegría, después de la plenitud, después del amor, viene la soledad. Conforme, pero ¿qué vendrá después de la soledad? A veces no me siento tan solo si imagino, mejor dicho si sé, que más allá de mi soledad y de la tuya, otra vez estás vos, aunque sea preguntándote a solas, ¿qué vendrá después de la soledad? Esos son los poetas mayores, los que instalan en el ámbito de lo eterno las pequeñas cosas de la vida. Benedetti nació en Uruguay, tierra de grandes voces líricas, y ya pronto dio muestras de un talento extraordinario. En sus artículos periodísticos, en sus cuentos ejemplares, en sus libros de poemas, el suyo fue un itinerario pródigo. Fue un escritor de mayorías, sin necesidad de hacer concesiones populistas. Fue un cronista agudo y comprometido, un hombre de inmensa estatura ética. La izquierda latinoamericana lo asumió como símbolo. Siempre estuvo del lado de los pueblos oprimidos, contra las dictaduras militares y económicas, pero esa sensibilidad se desbordaba, iba más allá de la política y hacía de la política literatura, de la política y del amor. Mario Benedetti amó a Cuba como una de sus patrias adoptivas.
Aquí vivió, se fue y regresó una y otra vez, escribió textos esenciales, hizo cultura para la América toda. Benedetti dejó el tesoro inefable de su obra, dejó más, una celebración de la sensibilidad, ansias de vivir para la poesía, en la poesía. Yuris Norido en el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos sobre el inicio mañana en La Habana del ciclo cinematográfico dedicado al rey del tango, Carlos Gardel. Le ofrecimos detalles del primer Congreso Iberoamericano de la Décima y el verso improvisado que se desarrollará a finales de este mes en Cuba, y conoció sobre las celebraciones del Día Sagrado de la Trova en la Sala Villena de la UNIAC. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.